Hola, hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos al episodio 3, Perdónate, de la temporada 1 del podcast Replantéate y Crece del amor y otras locuras. Antes de comenzar con el tema, quisiera hablarles un poquito acerca de cómo nació la idea de hacer el podcast. El año pasado, cuando yo estaba en un proceso donde mis hormonas me hacían sentir solo lo malo, lo feo, lo negativo, de repente sentí una chispa dentro mío, la luz como le llamo, y esta magia comenzó a cambiar mis pensamientos de negativos a positivos y me enseñó que a lo único que venimos a este mundo es a dar, porque tenemos un propósito y nuestro propósito es seguirlo. Pero no dar en un sistema o desde una parte de prepotencia o dar porque yo sé más que tú o porque te voy a enseñar. No, ese dar de voy a darte con humildad todo lo poco que sé, pero absolutamente todo de mí. De ahí nace el podcast Replantéate y Crece en julio del 2022. O sea, ahí nace la idea en julio del 2022, cuando yo estaba celebrando mi 44 años de vida en México. Voy a darle gracias inmensas a Tatiana Martínez, que nos hizo el logo. Se habrán dado cuenta que ahora nuestro logo no es un microfonito, sino más bien son unas manitos que en el lenguaje de señas significa crecer, y las manitos están agarrando un ramo de lilies. Replantéate y crece. Gracias, Tati Martínez, eres una capísima. Gracias miles. Pueden encontrarla en Instagram como Tatiana Martínez o como Verde Pacay. Estas pasadas semanas les hice la carta astral a Juan Pablo, quien también me pidió que en podcasts futuros hable de la diferencia de lo que es un amor intenso o un amor tóxico. Juan Pablo, la segunda temporada del podcast Replantéate y Crece, tocaré ese punto, te lo prometo. A Pablo, que también le hicimos la carta astral, me dijo: gracias por habérmelo hecho. Es como si alguien hubiera escrito el guión de la película de mi vida. Si ustedes quieren que les haga la carta astral o quieren que incluya alguna información o toque algún punto en los siguientes podcasts, por favor mándenme un email a replanteaticrece@yahoo.com, o pueden entrar a la página www.replanteaticrece.com y ahí en contacto me mandan la información. Para hacerles las cartas astrales necesito nombre, no necesito apellido, año, fecha y lugar de nacimiento, y con muchísimo gusto se las hago. Sin más ni más, entonces comenzamos con el podcast Perdónate. La persona más importante que vas a conocer en tu vida eres tú. Por eso el eje central nace de la aceptación de abrazarte, de aceptarte, y ahora en este podcast hablamos de perdonarte. Sabemos que las personas que se pueden perdonar tienen niveles de autoestima bien elevados, que tienen mucha satisfacción con su vida, tienen bienestar psicológico, son amables y además que tienen capacidad para perdonar a otras personas. Por otro lado, las que no se saben perdonar tienen bajos niveles de autoestima, altos niveles de culpa y ansiedad, tienen depresión y tienen baja satisfacción con su vida. Son personas que se ponen en el lado de víctimas. Y es ahí donde nosotros tenemos potencial para crecer, para ser mejores, para poder perdonar a otras personas y para poder perdonarnos a nosotros mismos. Pero ¿por qué es tan fácil a veces perdonar a una persona extraña o a una persona X que perdonarnos a nosotros mismos? Incluso cuando los agravios que la tercera persona hizo contra nosotros fueron mucho mayores a los que nosotros mismos nos hemos podido hacer. Hay varias razones por ello.
Voy a hablar solamente de algunas. La primera y la más importante, creo que es porque nuestro sistema educativo nos ha enseñado que todo lo correcto tiene que ser premiado y todo lo malo merece algún tipo de corrección y castigo. Y no solamente en el hogar, sino también en la escuela, ¿verdad? O sea, cuando nosotros nos portamos mal, nuestros padres nos castigaron y nosotros pasamos esa herencia a nuestros hijos. Si ellos se portan mal, entonces nosotros los castigamos. Entonces, cuando nosotros cometemos un agravio hacia nosotros mismos, por por esto que se nos ha metido en la cabeza, no podemos soltar. Y la manera de castigarnos, porque no nos podemos mandar a time out ni nos podemos quitar nuestro celular, es de cargar ese peso hasta que las velas no ardan. La segunda es por una cuestión de ego. A veces cuando nosotros perdonamos a alguien, siempre vamos a tener ese as bajo la manga, ¿no? Y vamos a decir, yo te he perdonado cuando has hecho esto, qué tal bonita o lindita soy que te he podido perdonar. Y cada vez que suceda algo, nuestro ego nos va a poner enfrente y decir, mira cómo yo te he perdonado. Pero cuando el agravio es hacia nosotros, nuestro ego no tiene esa facultad. Entonces, por eso es también difícil. La otra razón es porque en el caso supuesto de que tú hayas perdido por un error o por una mala decisión o por lo que sea que fuese a una persona que amabas o a una amiga que amabas, cualquier tipo de relación, a veces te prefieres quedar en la culpa, quedar con el dolor y el remordimiento porque es lo único que todavía te ata a esa persona y tienes dificultad en soltar a esa persona y soltar ese sentimiento que tenías por esa persona. Y lo último es porque cuando nosotros estamos juzgando un error, lo hacemos con la sabiduría y experiencia que tenemos en este momento y no podemos ir en la línea de tiempo y ver cómo estaba esa persona en ese momento. O sea, para nosotros es difícil liberar a esa personita que éramos hace 20, 25, 30 años atrás, porque la estamos juzgando con los años y con la sabiduría y experiencia que tenemos en este momento. Entonces, para poder perdonarnos, primero tenemos que saber varias cositas. Primero, que perdonarse a uno mismo no significa juzgar la conducta inadecuada, ni tampoco dejar de sentir remordimiento. Solamente quiere decir que tenemos que reconocer las emociones negativas que ello nos genera. Tenemos también que saber que para perdonarnos, que el perdonarnos es un proceso y que no sucede de la noche a la mañana, y que a algunas personas les va a tomar mucho más tiempo que a otras y eso es normal. También tenemos que cambiar la percepción que teníamos de la situación para podernos abrirnos a tener un presente en paz y ver el futuro sin dolor. Lo último es que necesitamos superar la resistencia al cambio. A veces es mucho más fácil quedarnos en un lugar de dolor que es conocido a enfrentar el dolor, a enfrentar la pena, a enfrentar el sentimiento y ver que hay algo desconocido después, que no sabemos qué es. A veces preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, que a veces es el mismo dolor. Pero cuando nosotros hablamos de amar a Dios como al prójimo y como a ti mismo, que habíamos dicho en el primer capítulo de nuestro podcast, y vemos que nos
nos hemos repetido mientras rezábamos el Padre Nuestro. No sé si ustedes son católicos o cristianos, pero en mi caso, por ejemplo, cuando rezábamos el Padre Nuestro, que decía, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa parte es tan clave porque también significa que dentro de eso estamos nosotros y que tenemos que tener la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Pero entonces, ¿cómo lo logramos, no? Porque ¿cómo podríamos dejar ese peso, esa carga que tenemos encima? Primerito es aceptar nuestra humanidad. Y nuestra humanidad significa que tenemos errores. Pero no solamente humanidad en el sentido de somos seres humanos, somos seres vivientes. Y no esperamos que el león en el wild no tenga cicatrices. Tampoco podemos esperar que nosotros no tengamos ninguna. Entonces, lo primero es aceptar nuestra humanidad. Vamos a cometer errores, hemos cometido errores y seguiremos cometiendo errores. Punto número 2, veámonos con compasión. No nos juzguemos tan duramente por las cosas que hemos hecho. Y mirarnos con compasión es liberar a esa personita en el momento en el que lo ha hecho. Me explico. Si tú has cometido un error, y como lo dije a un principio, lo voy a volver a repetir porque eso es muy importante. Si tú has cometido un error cuando tenías 20 años y ahora tienes 44 años, ve con tus 44 años de experiencia, de sabiduría y compasión a la personita que tenía 20 años cuando ha cometido ese agravio, esa infracción, ¿qué te puedo decir? Lo que tú quieras llamarlo. Tercero es responsabilizarnos por nuestros actos. O sea, tenemos que asumir que por lo que ha sucedido van a haber consecuencias. Consecuencias buenas o consecuencias malas, pero consecuencias al final del día. Número 4 es conectar con nuestras emociones. Y a veces es difícil ir al pasado hace 20, 30 años y decir en ese momento yo estaba sintiendo esto. Es mucho más fácil cuando has cometido algo hace un par de semanas. Pero si de verdad quieres perdonar algo que ha pasado hace N años atrás, trata de reconectar con esa tu emoción. Y pregúntate, ¿estaba enfadada cuando le he dicho algo feo a alguien que amo? ¿Estaba cansada? ¿Tenía problemas, no sé, en el trabajo? ¿Estaba triste? Y por último, o sea, en el caso de todos nosotros los seres humanos, tenemos que también pensar qué pasaba con nuestras hormonas en el momento que ha pasado eso, ¿verdad? Si eres adolescente, por ejemplo, y tus hormonas están repumporoteando, entonces vas a tirar la puerta, le vas a decir a tu mamá que la odias, aunque no es así, pero es parte de tu sistema hormonal. Dentro de las mujeres nosotros tenemos un ciclo menstrual y los estrógenos suben y bajan, y a eso súmale tú que si estás tomando pastillas o has tenido un tratamiento hormonal o has utilizado el plan B, qué sé yo, no sé qué, obviamente eso también va a afectar en cómo vayas a reaccionar. Y en el caso de los hombres, porque los chicos, caballeros, jóvenes, me estarán diciendo, ay, pero eso solamente es en las mujeres. No, ustedes también tienen cambios hormonales de la testosterona que obviamente se manifiestan de diferente manera. Nosotros nos ponemos más sensibles, qué sé yo. Ustedes se ponen o más energéticos o menos, o tienen menos energía, se ponen menos pacientes o tienen más paciencia, pero al final del día son hormonas que están cambiando y que están interfiriendo en su personalidad en un llegado momento. Y no les digo, oye, ¿sabes qué? Ay, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo estaba en mis días y por eso te he mandado a comprar papa frita allá arriba con el mono. No. Lo único que quiero que es que podamos analizar con esto es que con compasión vemos, pucha, ¿sabes qué? Estaba en mis días o tenía la testosterona muy baja y por eso he cometido esta infracción, no para lavarnos las manos como Poncio Pilatos, sino más bien para que cuando estemos en esa misma situación
paremos un segundo, respiremos y digamos, ¿por qué esto está en mi película? Eso nos enseña la Cábala. Tratar de, cuando has notado que has tenido has sido reactivo a alguna situación, analices el por qué y la próxima vez que tengas la misma situación o una situación parecida, pares un segundo, detengas, respires y digas, ¿por qué esto está en mi película? No para nada no por cuestión de lavarnos las manos. Hay varias tácticas de poderse perdonar. Una de ellas que me encanta es el Ho'oponopono, pero no la vamos a tratar ahora porque el Ho'oponopono vamos a hablarlo en muchísimo más detalle en próximos episodios cuando se trate de perdonar a otra persona. Cuando se trate de perdonarnos a nosotros mismos, yo he utilizado la táctica de la meditación y la táctica o el hacerme una carta, pero que obviamente incluya varios puntos. Antes que nada, voy a leerles un poema de Mario Benedetti, o sea, y les voy a leer el poema porque como para salirnos un poquito de tanto dolor, porque me imagino que si les pasa lo mismo a ustedes, que cuando recuerdan que han cometido un agravio hacia sus personas, se sienten dolidas. Entonces, como para darle una chispa de risa al programa, les voy a leer un poema de Mario Benedetti que se llama Rostro de Voz, que dice, y se los voy a leer. Tengo una soledad tan concurrida que puedo organizarla como una procesión, por colores, tamaños y promesas, por época, por tacto y por sabor. No sé en el caso suyo, pero en mi caso, particularmente en mi caso, yo podría cambiar el de tengo una soledad por tengo una cantidad de errores tan concurridos que podría organizarlos como una procesión por colores, tamaños y promesas, por época, por tacto y por sabor. Pero obviamente, como somos humanos y tenemos que permitirnos errar, creo que podríamos cambiar ese poema para decir que hemos cometido infracciones hacia nosotros mismos. Antes de darle las tácticas, quiero que ustedes tengan la certeza de que cualquier cosa que haya pasado, ya sea en ese momento les haya o sea, ustedes hayan dicho esto me ha pasado por bien o esto me ha pasado por mal, por cualquiera de los dos motivos, tengan la certeza de que eso les va a traer algo mucho mejor. Y esto nos enseña la Cábala y nos dice que cuando termina algo, que cuando hay un error, que cuando una persona está en dolor o le ha lastimado algo, tiene que tener la certeza absoluta de que algo mejor va a venir. Y agarrarnos de esa certeza absoluta siempre, siempre nos va a hacer ver la luz. Entonces, ahora vamos a las tecniquillas que yo he empleado para poder perdonarme. Una de ellas, y cuando los agravios no son muy graves, ¿no? O sea, cuando no me quiero hacer el harakiri ni cortarme las venas, no, es un chiste, ¿no? Pero cuando no quiero hacer el harakiri y he dicho algo que no debería o he hecho algo que no debería o he omitido decir algo, porque también no es solamente las cosas que uno dice de las que se arrepiente, sino también aquellas que uno nunca logra decir. Entonces, para esos momentos, yo utilizo meditación. Me pongo la canción que está de fondo, que es 303 Hz, que es la sintonía del perdón. Y inhalo 10 veces, pero inhalo hasta donde más no pueda entrar aire. Y exhalo hasta donde más no pueda salir aire. Y por lo menos hago eso unas 10 veces. En caso que ustedes tengan la capacidad de irse a algún lado o tengan la capacidad de meditar, no activamente, porque yo medito empíricamente, pero cuando medito lo hago activamente. Eso significa que cuando salgo a correr o cuando voy a hacer ejercicio o estoy en el treadmill o estoy en mi máquina o lo que sea, me pongo una música de meditación o unos hertz de meditación cualquiera que fuese y comienzo a correr y a sentir y a escuchar
los latidos de mi corazón y a sentir mi respiración. Esa es la manera en que medito. Pero si ustedes tienen la capacidad de sentarse y estar y alejar su mente y no pensar en nada, por lo menos por 3 o 5 minutos, háganlo, siéntense y hagan la respiración 5-5-7, que significa 5 inhalas por 5 veces, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, retienes 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5 y botas en 7 veces, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lo haces por 3 o 5 minutos. Voy a traer en un episodio próximo a una máster en meditación que la admiro muchísimo porque ella sí puede no hacer como yo o sea, ella puede meditar, no tener una meditación activa y nos va a enseñar cómo podemos y qué podemos sanar con solamente el proceso de respiración que es bárbaro, la verdad les digo que es bárbaro. Bueno, entonces ahora vamos a lo que sería escribirnos una carta. Cuando nos escribimos una carta, hay varios puntos que tenemos que enfocarnos. Primero, tenemos que estar listos para soltar el dolor. Creo que eso es lo más importante. Tenemos que aprender a soltar el dolor. Después, tenemos que encontrar un lado positivo y pensar que podemos empezar de nuevo, apreciar nuestra vida actual y pensar en el futuro. Entonces, cuando se trata del lado positivo, no importa cuán dura o no importa cuán lastimante haya sido la acción y no importa cuánto nos duela, siempre va a haber un lado positivo inmediato. O sea, tenemos que tener la certeza de que todo va a estar bien a la larga y que a la larga nos va a venir una bendición. Pero inmediatamente pasado el acto, tenemos que encontrar un lado positivo. Van a haber bastantes, pero por lo menos uno. Y cuando encontremos el lado positivo, agarrémonos de esa rama como si nuestra vida dependiera de ello y estuviera viniendo un huracán. 1, 2. Empezar de nuevo. Por ejemplo, si has cometido un error y has perdido tu trabajo por eso, ten la seguridad, ten la certeza de que vas a encontrar otro trabajo, pero ¿sabes qué? Esta vez lo vas a hacer con experiencia. Vas a tener experiencia. Entonces no estás empezando de cero. Pensá, da gracias de tu vida actual. Agárrate de todo lo que tienes para dar gracias. Volvemos al ejemplo de que si te has perdido tu trabajo. Si has perdido tu trabajo, di gracias a la luz, al universo, a Dios o al ser en el que creas o simplemente da gracias y di gracias porque tengo salud. Si tienes familia, gracias porque tengo familia. Si tienes hijos, gracias porque tengo hijos. Si tienes perros, gracias porque tengo perros. O sea, agárrate de todo lo que puedas agradecer. Pero no solamente cosas, tengo un Mercedes en el driveway. No, gracias porque puedo caminar, gracias porque puedo respirar, gracias porque puedo ver, gracias porque hay luz eléctrica en mi casa, gracias porque hay agua potable, gracias porque tengo sustento en la mesa. O sea, agradece lo pequeño y lo grande que la vida te da. Y pensé en el futuro y di, volvemos al ejemplo de la pérdida de trabajo y di, he perdido mi trabajo, pero ahora tengo la certeza de que puedo, por eso, ser emprendedora, ser la propia jefe de mi propio negocio, empezar algo nuevo o incluso encontrar un trabajo mucho mejor que en el anterior en el que me paguen mejor. Si todo empezamos con certeza, como nos dice el Cábala, la luz va a venir hacia nosotros. Voy a darles un ejemplo de lo que me ha pasado a mí y cómo he podido, después de 18 años, poder soltar la carga. Les cuento qué pasó. Mi mamá fallece cuando yo tenía más o menos unos 20 años. Me deja un dinerito, o sea, significativo. Y porque yo no tengo la capacidad de demostrar ni afrontar mis dolores, decido irme. Y me fui y me vine a este país, así, listo. Y por decisiones equívocas, por inversiones erróneas, pierdo toda la plata que mi mamá me había dejado.
Y obviamente cuando me vengo, aquí las leyes después del 9/11 habían cambiado, las leyes de inmigración habían cambiado y entonces se pusieron mucho más fregadas, me costó mucho más trabajo llegar a tener papeles, trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana, por años. Pero eso no era lo que me lastimaba, o sea, el haberme venido y trabajar como burro no era lo que me lastimaba, lo que me lastimaba era el que yo había despilfarrado todo el ahorro de mi madre. O sea, y ese sentimiento de culpa, de sentirme malagradecida, de sentirme mala hija, de sentirme una pésima persona, una failure, ¿qué te puedo decir? Todos los sentimientos los sentí. Me siguieron por 17 o 18 años. Nacieron mis hijos, pensé que cuando iban a nacer mis hijos yo iba a estar mucho más feliz, pero nada. No, el remordimiento de conciencia y el dolor y la culpa y el no poder perdonarme me estaba metido en mi cabeza y no me dejaba ser feliz. Entonces un día dije, no, ¿sabes qué? Esto se tiene que acabar, ya. Pasaron Reyes y hay que levantar el arbolito de Navidad, se acabó la Navidad, adiós los pastores. Entonces me fui a la playa, agarré un lápiz y un cuaderno y comencé a escribirme los puntos que les dije. Primero comencé, o sea, me vi con compasión, pero con compasión de hace 20 años. Solté mi dolor, comencé a llorar como María Magdalena, encontré puntos positivos, me dije que iba a comenzar de nuevo, aprecié lo que tenía en ese momento y comencé a mirar en el futuro y decidí perdonarme. Entonces la carta más o menos decía, querida Almendrita, sé que te duele mucho todo lo que has pasado, pero quiero que sepas que si volvieras a nacer, volverías a hacer lo mismo, porque lo que has hecho, lo que ha sucedido, ha sido que tú estabas en un momento de carencia, con mucho dolor, y que no estabas pensando como deberías haber pensado. Y tenías 20 años, no tenías madurez, no tenías experiencia, no tenías absolutamente nada. Eras prácticamente una niña que salía de el vientre de su madre. Entonces, le dije también, viendo las cosas positivas, le dije, si tú no te hubieras venido, no hubieras podido criar a tus hijos de la manera en que lo haces. Si tú no te hubieras venido, no tendrías el trabajo que tienes. Trabajo en otra pie de página, trabajo desde mi casa y puedo ver crecer a mis hijos. O sea, cuando mis hijos llegaban de la guardería o del colegio, yo siempre estaba aquí, siempre estoy acá. Entonces puedo verlos crecer, ayudarlos a hacer la tarea, etcétera, etcétera. Que para mí, o sea, eso es lo más grande que tengo en esta vida y le doy gracias a Dios, al universo, a la luz, por eso todos los días de mi vida. Entonces le dije, no hubieras podido crecer eso. Si no te hubieras venido, entonces no hubieras conocido a las amigas maravillosas que tienes. Si no te hubieras venido, no estarías cerca del mar, que amas el mar. Entonces le dije, con lo que tienes cerebro, que tienes 2 manos y que tienes 2 pies, puedes volver a hacer lo que tu mamá te ha dejado. Y deja de darte en el pecho, deja de golpearte el pecho con una piedra. Le dije, ve, pensá en el futuro. O sea, si sé que quieres viajar, comienza a ahorrar, viajar. Sé que te gusta, que te encantaría tener un velero, ahorrar, ten un velero, etcétera, etcétera. Y cuando me vi con compasión y agradecí por lo que tenía en ese momento, entonces por fin pude perdonarme. Y se los cuento nuevamente, no como una manera de yo quiero darles y de prepotencia. Con la más grande humildad cuento lo que me ha pasado y comparto estas técnicas que a mí me han ayudado muchísimo. El perdonarse es una elección. Y si no te perdonas, autosaboteas tu felicidad, tu presente y tu futuro. Y quiero que hagas una cosa, quiero que respires profundamente y te preguntes si vale la pena cargar con ese peso o tener ese grillete atado a tu pierna por un error que has cometido hace una X cantidad de años. Te aseguro que la respuesta es que no. Te la aseguro. Me voy a despedir con una frase de Benjamin Franklin que dice, escribe los agravios en el polvo y las palabras y acciones de bien, escríbelas en el mármol. Namaste,
bendiciones, shalom. Nos vemos en el próximo episodio.